Seguimos haciendo AAM, estamos en vivo a través de la Red Paraguaya de Comunicación y presten atención al siguiente material que vamos a hablar justamente del mandato imperativo, el mandato partidario y la diferencia que hay, digamos, entre una representación partidaria que tiene un legislador y además la posición de tener que legislar o ejercer esa legislatura en forma individual. ¿Cómo se contraponen eso? ¿Qué dice la Constitución Nacional en el siguiente material? Los partidos más grandes y tradicionales del Paraguay no solo comparten similitudes, virtudes y defectos. También, en cuanto a ciertas decisiones, parecen a menudo tomar los mismos caminos. En los meses de septiembre y octubre, tanto el Partido Liberal como el Colorado realizaron importantes convenciones políticas. Los liberales castigaron duro a 6 diputados que no habían votado en el sentido dispuesto por el Partido Liberal, que había decidido apoyar una intervención a la polémica administración de la colorada Sandra Magleo, intendenta de Ciudad del Este. De acuerdo a la sanción, ninguno de los 6 podrá presentarse a un cargo por el PLRA en las próximas elecciones generales. La lógica es la siguiente. Los legisladores que no sigan las órdenes del partido serán sancionados. Preventivos, los oficialistas colorados que manejan la ANR con cómoda mayoría también apelaron a la misma lógica en su apurado intento de conseguir la reforma de la Constitución Nacional. El 29 de octubre pasado, ordenaron a los legisladores parlamentarios que acompañen y respalden los planteos que apunten a conseguir la reelección presidencial. El castigo anunciado también consiste en la prohibición de postularse en las próximas elecciones generales. Si bien las sanciones de los partidos Colorado y Liberal apuntan a próximas postulaciones, estarían violentando lo dispuesto en la Constitución Nacional, que en el artículo 201 establece: los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos. Los defensores de la sanción alegan que los partidos políticos tienen amplia libertad en regular sus funcionamientos y aplicar sanciones. También delimitar las candidaturas de acuerdo a los requisitos que cada asociación política establezca como necesarios. La opinión contraria sostiene que ningún tipo de organización puede dictar normas que contradigan el orden constitucional, y si bien la prohibición de candidatarse no afecta al cargo actual que ocupa cada legislador, estaría funcionando con la lógica del mandato imperativo. Los legisladores son electos en representación de diversas fuerzas políticas. Sin embargo, el ejercicio de la legislatura, ser senador o diputado, es personal. En tal sentido, la justificación está en la libertad individual y de conciencia, también regladas y garantizadas en la Constitución Nacional. En términos prácticos, apuntando a otro de los vicios más fuertes de la clase política, el aferrarse a los cargos. Los partidos tienen en la herramienta de la expulsión o de la prohibición a próximas candidaturas la forma ideal de dominar el voto de sus afiliados o, eventualmente, de limpiar de opositores cada nucleación política. Continuamos en vivo a través de la RPC y en este bloque nos acompaña el senador Juan Carlos Galaverna. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Y tendría que haberme dicho por fin bienvenido Rapetti. Es verdad. Recordando la historia aquella del hombre que con 7, 8 nenas seguido, Sí. le vino el varón y le puso el nombre por fin bienvenido. Es verdad. Por fin me invitaste, che. Y Muchas gracias. Ya era hora de tenerte en realidad en el programa. Muy contento de compartir contigo. Y cuando venía para acá imaginaba este momento. El desarrollo de las cosas y el avance de la gente que vale. Me refiero a vos, no a mí. De aquellas notas que me hacía como movilero o actor secundario de programas deportivos por Cardinal. Sí, señor. Domingo de noche. Hoy está en el top 3, se diría, el top de 3 Sí, de señor. conductores de programas políticos de televisión del Paraguay. Y te voy a preguntar después quién es el primero. ¿Quieres que te diga ya? Sí, Juan Mina. sí.
tú, Santiago, y el 3 me reservó. Senador, lo primero que quería preguntarte es el tema del mandato partidario. Y si vos crees que este mandato que hace el Partido Colorado a través de su convención tiene alguna relación con la ideología del Partido Colorado, y hay un debate para decir, así tienen que votar nuestros legisladores porque esto dice la ideología del partido, o en realidad es porque esto dice el presidente de la República. Que no lo dice el partido en su programa, en sus principios, en su marco ideológico, rotundamente no lo dice. Es más, no lo dice el estatuto del partido. Es más, no lo dice el código de ética del partido. Las sanciones, las resoluciones punitivas, no pueden existir nunca en la parte más elemental del derecho, sin la tipificación del delito o falta que se haya cometido. Y esto te repito, la Constitución, como decían en el bloque anterior, no solamente no lo habilita, sino que lo prohíbe expresamente. No está en nuestro marco programático, no está en nuestros estatutos, no está en nuestro código de ética. Está solamente en la torpeza y el baretereato de quienes hoy detentan el poder partidario y el poder nacional. Y llegan al ridículo. Violando la Constitución, los estatutos y el código de ética anunciaron primero que nos iban a sancionar vía convención. Luego la convención delega una facultad que no tiene, constitucional y estatutariamente hablando, a la Junta de Gobierno. Eso sucedió el sábado 29 de octubre. Sí. El lunes 31 de octubre la Comisión Ejecutiva le manotea a la Junta de Gobierno esa delegación de poderes, de facultades, porque no hubo sesión entre el sábado 29 y el lunes 31 de la Junta de Gobierno. Por eso digo, le manotea a la Comisión Ejecutiva y termina en lo que algunos lo toman como trágico y otros lo tomamos como comedia. Acordate de lo que reza la resolución de la Comisión Ejecutiva del lunes 31. Da un mandato político, un invento, mandato político. Pero son ahí mandatos imperativos, claro, allá, doña Blanca. Es lo que la Constitución prohíbe. Y le traviteí igual. Entonces le da ese mandato político a los diputados colorados, consistiendo el mandato en que deben hacer lo que se le antoje a 3 diputados. Aliana, al mismo tiempo presidente de la Junta de Gobierno, Hugo Velázquez, al mismo tiempo presidente de la Cámara de Diputados, y Babi Soto Estigarribia, diputado colorado. Habiendo recibido esos 3 señores, no importa quiénes son o ni quiénes sean, la suma del poder partidario sobre los diputados, ¿quién les impediría que, si no tienen ganas o tiempo, designar al chofer de uno de ellos para que se ocupe de ordenar a los 46 diputados colorados qué hacer y qué no hacer en la Cámara? Estas resoluciones, tanto de la Convención como de la Comisión Ejecutiva, devienen nulas, de nulidad absoluta e insanable, no solo por violar la Constitución, los estatutos y el Código de Ética del partido, devienen nulas, de nulidad absoluta e insanable, e inaplicables por ridículas y bochornosas. Ahora, cuando Camilo plantea en el bloque anterior, y ya habíamos hablado de hecho sobre este tema, yo sí considero que tiene razón al decir que no es lo mismo el mandato imperativo que el mandato partidario. Porque uno, cuando su partido le dice votar de tal o cual manera, no pierde la banca. Lo que tiene es la amenaza de ser expulsado del partido. ¿Vos sí crees que existe una separación similar, que se puede hablar de mandato partidario por un lado y de otro lado del mandato imperativo, o terminan siendo la misma cosa? Si existiese el mandato partidario a algún lado, sí, pero ¿dónde existe? Lo de Camilo se cae de por sí con la sola enunciación.
Da hipórico el mandato político o mandato partidario, llamarle de la En manera que quiera. estatuto ni en nada. Es 6 meses Camilo Beto por acá. Entonces, lo que uno crea que pueda estar bien es diferente a lo que debe ser. Yo puedo llegar a estar de acuerdo que el partido tenga la capacidad de sancionar, como tiene de hecho, en casos tipificados. ¿Por qué fue echada la Perla de Vázquez? Porque trabajó contra la candidatura de Vicente Rodríguez, candidato de la lista 1 para la elección de gobernador del departamento de San Pedro. Que después Horacio haya ordenado que le levanten antiestatutariamente, violando todas las normas de procedimiento, la sanción y se convierta en una de sus favoritas, es otra cosa. Pero ella fue echada legal y estatutariamente, porque el Código de Ética del partido y el Estatuto del partido prevén claramente que aquel que trabajare por una candidatura diferente a la postulada por el partido podrá ser sancionada hasta el grado de la expulsión. ¿Y por qué no fue sancionado Zacarías Girón, por ejemplo? Y yo creo que él es demasiado tierno como para tener que soportar la dureza de una sanción. Poneme otro ejemplo y porque me sensibilizás. Pero Javier Zacarías Girón es el mismo que de alguna manera... No, Perlita trabajó contra el candidato a gobernador nomás. Zacarías Girón le sacó plata al partido, le sacó plata a Nicanor Duarte Frutos, instaló a varios de sus familiares hiladeros en la entidad binacional Itaipú y en varias otras instituciones públicas, y se fue a trabajar descaradamente por la candidatura de Lugo contra la candidatura de la mejor candidata que tuvo el Partido Colorado en todo el proceso de transición, que se llama doña Blanca Ovelar de Duarte. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Que uno hizo abiertamente y el otro no hizo tan abiertamente? Porque también Luis Aníbal Schupp fue sancionado. El otro sabe ganarse más el cariño de los jueces que deben aplicar las sanciones y de los directivos del partido que deben impulsar las acciones del tribunal. Porque con esa misma lógica fue sancionado Luis Aníbal Schupp, por ejemplo. Sí, y varios otros. Y ahí sí estás de acuerdo con esa sanción. Cuando es sobre lo que está tipificado, puedo estar de acuerdo o no con que se sancione a Santiago, a Calé, a Quique, a Pedro, a Juan o María, pero no puedo negar la validez legal estatutaria de la medida tomada. Por eso es que no hay que mezclar el deseo con lo que corresponde. Te decía, y voy a tratar de completar la idea, yo estaría de acuerdo en que analicemos también la forma de que los parlamentarios que representamos al Partido Colorado podamos o vayamos a ser sancionados por algún tipo de falta. Pero cuando esté en la norma, no cuando se le ocurra a alguien. Porque si no, no es una organización, no sería una organización seria. Sería un cambalache, sería un guarará. Que es como están manejando ahora los capos del partido la vida de nuestra asociación política. Yo creo, dentro del el escenario ideal, yo creo que los partidos deberían tener la prerrogativa de sancionar a través de sus tribunales de conducta a aquellos legisladores que se aparten de la línea ideológica del partido. Lo cual de alguna manera obligaría a que los partidos no sean solamente utilizados con la finalidad de llegar a un cargo determinado, sino que la afiliación tenga algún elemento de convicción. Yo no sé si hoy Santiago Peña cumple con algún requisito del tipo de partido al cual se afilia y si está bien afiliado en términos ideológicos al Partido Colorado, por ejemplo, como tema de debate. Lo que no estoy de acuerdo es que se sancione a un legislador por incumplir una posición del partido que viola una normativa constitucional, por ejemplo, que es el caso del Partido Colorado con lo de la enmienda constitucional. Santiago, yo no te voy a hacer pierna para desarrollar lo que te gustaría, así como te pido que si yo empiezo a desarrollar lo que me gustaría, no me hagas pierna. Porque en este momento eso contribuye a confundir a la gente. En este momento lo que hay que decir claramente es que para que todo esto que vos, yo y muchos pueden desear, primero hay que modificar la Constitución. Hay que eliminar
el artículo que se refiere a que los congresistas no estarán sujetos a mandatos imperativos. Mientras esa norma constitucional rija todo lo que se estatuya en referencia a esta cuestión, va a ser anticonstitucional. Entonces ya no haremos un agua. Reitero, yo puedo estar de acuerdo, probablemente vaya a estar de acuerdo en establecer un código de gestión parlamentaria en representación de un partido. Pero mientras tanto no. Y esta es una discusión vieja, Santiago. Te recomiendo, porque sé que te interesan estas cosas, un libro que se atribuye a John Fitzgerald Kennedy. Yo estoy convencido de lo que me informé, que no lo escribió Kennedy, pero apareció como su autor. Perfiles de coraje. Lo que vive un legislador cuando tiene que optar entre votar lo que le dicta su conciencia y lo que le dicta su mandatario, el partido. Apasionante. Y vas a ver testimonios reales. Por eso es que es más atractivo todavía el texto que te estoy sugiriendo leer, porque no son meras teorizaciones, hechos concretos. ¿Qué pasó con tal senador, con tal diputado en la historia congresual de los Estados Unidos de Norteamérica? Y eso rige en todo el mundo. En el caso que ustedes sean sancionados, ¿van a recurrir legalmente? ¿Ya hay un equipo jurídico que está trabajando? Antes. Vamos a recurrir antes. Nosotros vamos a recurrir en estos días. El viernes estuvo trabajando un equipo de abogados con compañeros senadores. El sábado un representante del grupo de abogados trabajó conmigo. El lunes van a terminar los abogados, especialmente está a cargo del compañero Matías Fernández, uno de los apoderados de nuestro movimiento. Aclaro que no está trabajando solo, lo hace con otros profesionales, colegas suyos. Me prometió concluir un borrador para mañana al mediodía y el martes nos reuniríamos la conducción del Movimiento Colorado Añetete para aprobar o corregir, modificar, ampliar el documento a ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia. Y lo que van a hacer es accionar contra esta disposición de la Convención. Y de la Comisión Ejecutiva. Porque la segunda es la consecuencia de la primera. ¿Qué opinión te merece, Calé, la última decisión tomada por el grupo afín al presidente de la República en el Partido Colorado, con firma de Lilian Samaniego, de Filártiga, de Pedro Aliana? Esto de solicitar o accionar contra Fernando Lugo por publicidad Me permití engañosa. decirte con la precisión de la resolución. Encomendar a los apoderados del partido. Sí. Encarar las acciones judiciales correspondientes ante la campaña tendenciosa, engañosa, Publicidad bla, engañosa. bla, 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 bla. O sea, para buscar radiar a Lugo de la posibilidad de ser candidato. ¿Vos estás de acuerdo o crees que es esa la intención? Te cuento que me llevé un chasco. Estaba siguiendo eso. Yo pensé que esa reunión no habitual de un día viernes de la Comisión Ejecutiva era para intentar apretar lo de las sanciones, porque Aliana había declarado el día de la sesión de diputados en que se nombraron contralor, subcontralor, defensor y defensor adjunto, que el caso de los diputados que no participaron de la sesión, que no lo votaron a García en company, iba a ser remitido al Tribunal de Conducta. Sí. Yo decía, ¿cómo miércoles van a remitir a un tribunal no constituido? Y cuando me enteré de la convocación de la sesión de la Comisión Ejecutiva, repito, pensé que era sobre esa cuestión. Luego me enteré de lo que me planteaste. Y yo dije por radio, me quemé. Me llamaron un rato después de darse a conocer el texto de la resolución y dije, caramba, así como todos estos últimos días estuve destacando la extrema torpeza del oficialismo de mi partido, hoy debo reconocer que hicieron una maniobra pícara, una maniobra hábil. Me preguntó Héctor Rivero por qué y le dije, porque con esto la pegan de cualquier manera. Sí. ¿Cómo? Me preguntó. Y si la Corte, vía certeza constitucional,
pequeño detalle entre paréntesis, figura que no existe en nuestra Y Constitución. la Corte no puede emitirse bajo ese no tipo debe, de... Claro. pero puede, en política criolla, lo hizo en el 2009. Al santo pedo, pero lo hizo. Y si es que de por ahí la Corte dice sí, por vía certeza constitucional, figura legal que no existe en nuestro marco positivo, abren las puertas para la habilitación de la candidatura de Horacio Cartes. También. Bueno, sucedido eso, hablé con de inmediato, esa misma tarde, con 3 miembros de la Comisión Ejecutiva que participaron de esa sesión. Y se mostraron absolutamente sorprendidos ante mis declaraciones. Ni se rozó ese tema en la Comisión Ejecutiva. Me dijo, nosotros queremos que la Corte aclare que Lugo no puede ser candidato. Salvo que hayan jurado mantener en secreto la segunda alternativa. Entonces mi ponderación de picardía y habilidad se fue al tacho. A la Vareí Subecuera siguen siendo tan torpes como siempre. No pilláis, güey. Y por lo visto. Pero de todas maneras, a hoy, En todo caso, olvidándonos nos de endueñan esta de ti, por anécdota lo que visto. te conté, la van a invocar por cualquiera de los lados. Salvo que la Corte, que ojalá, pero no creo haga, de decir definitivamente la Corte no opina. Por más pomposo que sea el título de la opinión con lo de certeza constitucional, la Corte, como cualquier magistrado, opina a través de su sentencia. Así mismo es. Primero plantearon en el oficialismo recurrir a la justicia electoral. Y desde la justicia electoral, yo sé quiénes son los protagonistas del pedido, de quién recibió el pedido, quién hizo, quién recibió, pero no importa en este momento. Le dijeron, nosotros podemos meter mano solamente una vez que una candidatura se haya inscrito, lo que es absolutamente cierto. Claro. Si yo empiezo a pintar paredes, Santiago 2018, Santiago presidente, ¿por qué el Tribunal Electoral tendría que decir Santiago puede o no puede ser candidato? Para la justicia electoral, la candidatura de Santiago tendría entidad desde el momento en que yo y el Club de Fans de Santiago inscribamos la candidatura conforme marcan las normas legales. Eso le pregunté el otro día a Carlos María Lovetich en radio. Le dije, si yo que no tengo la edad para ser candidato a presidente de la República, hoy empiezo a promocionar mi candidatura y lo hago a través de medios masivos, o como Fernando Lugo, que va, se reúne y en sus redes pone el Lugo 2018 y dice Marco Fariña públicamente él va a ser candidato y qué sé yo. Sabiendo que no estoy habilitado porque no tengo edad, ¿eso se enmarca o no dentro de la publicidad engañosa? Me dice, claramente sí. Pero en este caso de Lugo no, porque Lugo tiene la convicción que él puede ser candidato. Él no cree que está violando nada. Él tiene la convicción de que eso se puede hacer. ¿Vos le crees? ¿A Lugo o a Carlos María? A Lugo. No, Porque Lugo. por lo visto Carlos María le cree, porque dice Lugo tiene la convicción. Y claro, Y ahora Carlos María Lubetti tiene el convicciómetro. Sabe medir las convicciones, cuáles son auténticas, cuáles son genuinas y cuáles son bolas. Yo estoy seguro que es bola de parte de Lugo. Yo a Lugo hasta ahora en los grupos de conversación en el Senado le digo, Lugo, vos decís buen día y yo miro el cielo para ver si está el sol o está la luna. Él es un especialista en mentir. ¿O acaso no dijo, no tengo ninguna intención de ser presidente? Yo soy el iluminador de esta alianza en ciernes, dijo, y Fadul se tragó la píldora. Bancó Fadul la campaña hasta esa concentración provocada por aquel juramento de Nicanor como presidente de la Junta de Gobierno, en donde eclosionó la candidatura de Lugo y llegó a presidente de la República. Y eso me permite, en cuanto a tu pregunta anterior, yo no sé si será campaña tendenciosa o no que Santiago, sin cumplir un requisito mínimo, el de edad, claro, rotundo, conciso, y hace una campaña, sea una campaña tendenciosa. Yo diría más bien una campaña estúpida en una república seria. Porque en una república seria no existe
esa candidatura, ergo no hiciste ninguna campaña, por más ruidosa que fuere. Pero ¿qué pasa? Yo aprendí de tantos golpes contra la realidad, ahora a dar una opinión sobre materia constitucional y a agregar. Pero no olvidemos que estamos en política criolla y puede pasar cualquier cosa. ¿Acaso no pasó una barbaridad con la habilitación de la candidatura de Lugo para el 2008? Claro. Si claramente la Constitución establece eso, de oficio tenía que actuar la justicia electoral y supletoriamente la Corte Suprema de Justicia, porque se estaba cometiendo flagrancia en la violación de la Constitución. Y no, Nicanor el Guapo, no hay que eliminar vía legal a nadie, a ningún competidor, hay que ganar en la cancha. Ser macho, ser guapo de películas tangueras de barrios porteños del cine argentino, es más importante que la vigencia de la Constitución. Pero estamos en política criolla, Santiago, no te olvides de eso. Te digo porque soy más viejo, no porque sepa más que vos. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos en este mano a mano con el senador Juan Carlos Galaverna. Ya venimos. ¿Qué pasó al final de esa reunión que tuviste con Horacio Cartes, que la convención no se desarrolló en la línea que habían pactado? Porque yo recuerdo haber conversado con vos en Ñandutí, cerca de las 10 de la mañana. Sí, de ese día. Y ahí sí tengo que decir que, aunque vos le dijiste a Mina que fue la primera, yo le gané a Mina en esa ocasión. Y vos ya dijiste a las 10 de la mañana lo que le contaste a la 1 a ella. El espíritu era navideño, de paz ya era el estudio. La convención tenía que ser de amores, prácticamente. Y al final se retiraron. ¿Qué pasó? No. Yo te agradezco que me preguntes eso porque hay mucha confusión y hasta mucha manipulación al respecto. ¿Me tolerás emitir un mensaje en código? Sí. Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero dura menos de 20 segundos. Para David, Miguel y Rafaelito, doctor Selvi, stop. Dado este mensaje, voy a tu pregunta. Perdón, doctor Selvi. Doctor Selvi. En medio del viejazo, una pomadita muy interesante para dolores en ciertas partes de la anatomía. Bueno. No quiero detalles, así que no voy a preguntar tampoco. No, pues además un mensaje en código. Bueno, está bien. No tiene nada que ver con lo de esta noche, de 4 a 2, ni nada Bueno, parece. Dejemos por ahí. Bueno, hay un camarógrafo que me mira con un odio que traspasa murallas. Horacio Cartes no incumplió nada de lo que hablamos, Santiago. Nosotros hablamos con el presidente de la República. Y lo digo sin ningún ambaje. Hablamos con el amigo Horacio Cartes de concretar lo acordado. Eso fue viernes 28. Sí. El jueves 27 en horas de la tarde en la Junta de Gobierno, los negociadores de los movimientos internos acordaron una lista de candidatos para titulares y suplentes del Tribunal Electoral y titulares y suplentes del Tribunal de Conducta. Se cumplió acabadamente con eso. Y te cuento, si no lo sabes, y si lo sabes te lo ratifico. Después que nosotros nos retiramos, un rato después vino el discurso del presidente Cartes en la convención. Sí. Terminado su discurso, el presidente Cartes se fue al despacho de la presidencia de la Junta de Gobierno. Y ahí Javier Zacarías, mi mariposón favorito, y Darío Gilártiga, mi intrigante favorito, le plantearon al presidente Cartes romper el compromiso e integrar los tribunales sin ni un representante, sin ningún miembro propuesto por Colorado Añetete. Y volvió a plantarse ahí el presidente. Otra cosa conversada con el presidente en aquella reunión a la que aludías fue lo relativo al método de la enmienda y su inaplicabilidad hasta el 27 de agosto del 2017. Vos sabés que tanto se cumplió eso, Santiago y audiencia, que la palabra enmienda no se pronunció en la convención. Y mira que varios oradores hablaron de la reelección de Coaqueamoa, pero no se pronunció la palabra enmienda. Como tal, en ningún momento se dijo. O sea que
Eso también se cumplió. Un segundito, ¿está saliendo al aire el micrófono del senador? Porque yo dejé de escucharlo acá y pensé que dejó de salir. Sigue saliendo, Ya. perfecto. Ahora, si algo no logramos, ni los negociadores, ni yo en la conversación con el señor presidente de la República, fue hacerles entender de la torpeza extrema que terminaron cometiendo de la resolución de amenaza. Pero eso no se comprometió, repito, ni de parte del presidente y ni siquiera de parte de Lilian Samaniego y Jorge Baruja, quienes fueron representantes del oficialismo en la mesa de negociaciones. Y digo yo torpeza extrema, ¿por qué? Porque si con el mbaretereato y la prepotencia el oficialismo no logró conseguir 41 votos en diputados y 23 en senadores para aprobar la vía de la enmienda, ¿creen que insistiendo en la torpeza, la prepotencia, el matonismo, el mbaretereato van a conseguir 54 o 53 votos de diputados y 30 de senadores para la reforma? Es una cosa increíble lo que hacen. Yo creo que patean contra el interés del presidente de la República de estar habilitado para pugnar nuevamente por la presidencia de la nación. ¿Qué te dijo Cartes Calé después de la convención? No, después de la convención aún no conversamos. Yo me despedí de él cuando nos retiramos, que algunos dijeron, Calé le mandó a la puta. No, en ninguna manera. ¿Qué le dijiste? Primero, yo le tengo mucho afecto amistoso a Horacio y le tengo mucho respeto al presidente de la República. Yo soy político, soy senador, me encanta cuando me respetan más como persona que como senador, pero también como senador, y no tengo por qué faltarle al respeto a la majestad de una función tan importante, la más importante política y administrativamente de la República. Sencillamente, le comenté que nos retirábamos por el mal manejo de la convención y quedamos en que íbamos a seguir conversando. Nada más que eso, cordial, cortés, atentamente. Y tampoco él te dijo en ese momento, quédate, senador, no te vayas. No. Nos conocemos demasiado como para que me plantee algo que sabe que no voy a hacer. Nosotros maduramos bien la retirada. No es que se nos antojó retirarnos. Procuramos superar los motivos que ocasionaron nuestro retiro. Marito se acercó a Aliana a pedirle que indique a la mesa de la convención que se dé el uso de la palabra a nuestros convencionales que solicitaban. Nosotros mismos, como miembros de la Junta de Gobierno, en mi caso como convencional provisional de Ipacaray, teníamos interés de hablar, pero ni siquiera nos anotaban. Pero volviendo a lo de sí, ¿qué me dijo después? Después tuvimos una charla telefónica breve, fue ya en relación al hecho consumado de la designación de la gente de la Contraloría y de la gente de la Defensoría, pero sobre esta cuestión quedamos solamente en que en cualquier momento retomaríamos la charla, que para mí siempre va a ser un gusto. Me quedé con eso que me dijiste hace rato, porque la interpretación que daba el viernes al momento de leer la resolución respecto al tema Lugo. Ya no estás hablando del viernes de la reunión con Cartes y que a la mañana hablamos, ya estás hablando de este viernes último. De este viernes. No, para ubicarle mejor a la audiencia Sí. nomás. Me quedo con esa resolución y digo, para mí es hábil la jugada del partido, porque lo que hace es, precisamente lo que decías, permitir que desde la certeza constitucional, que no es una vía que habilite la Constitución, la Corte diga, puede ser candidato, por ende, aquella teoría que da Marco Fariña de renuncia a Cartes y también puede ser candidato, se podría dar. ¿Vos sabés por qué tuvo vigencia esa tilinguería de Marcos Fariña? ¿Por qué? Porque le apoyó Mina de entrada. Entonces, yo denominé la fórmula FF. El viernes, charlando con Mina por radio, agregarle una F. ¿Cómo agregarle una F? Y ya dijiste Fariña Feliz Ángel y ahora ponerle la F de Fernando Lugo. Ah, le digo, ya no simulá tu chonguismo. No, yo no tengo nada que ver. Le dije, ok, te acepto y te amplío. Vamos a agregarle una cuarta F. ¿Por qué cuarta F? Fariña, Feliz Ángel, Fernando, fracaso.
porque eso no puede. Salvo que claro que puede definitivamente prosperar. nos recibamos de republiqueta. Pero Y claro no que- ya bananera, no sé cuál puede ser Pero, senador, claro que puede prosperar. en la política criolla. Puede prosperar Sí. si la Corte, a través de una certeza constitucional, que no es una vía, dice, adelante. Claro que O puede. sea que Ndaicatú, pero Icatú. Claro. Me preguntas si yo estoy de acuerdo. No, claro que no estoy de acuerdo. Pero si hay antecedentes para que lo hagan, claramente hay antecedentes. Celebro, ya no, hace 15 minutos te dije que por más viejo te recomendaba considerar ya las posibilidades de la política criolla y ella me está dando cátedra. Sos un capo. No, pero es que es No, así. y es así. Te estoy reconociendo, es así. ¿Qué pasa ante ese escenario? ¿A quién va a recurrir uno? Se le va a habilitar a Cartes. Mm. Y yo te voy a contar una cosa que me consta en vivo y en directo. Mm. Lugo quiere competir contra Dios o contra el demonio por la presidencia de la República. El único a quien le teme para competir es Horacio Cartes. Cágate de risa con lo que te estoy diciendo. Yo no siento que sea así. Se me hunde, o que yo soy. Pero yo creo que es una discusión al cohete entre si Cartes tiene más posibilidades que Lugo tiene más posibilidades que Cartes, porque el presidente va a ser Marito. Pero vos ya dijiste que si Cartes es el candidato, vos lo votás a Cartes. No, de ninguna manera. Y no dijiste eso en la 970. Pero ¿acaso? es notable cómo, yo me pienso, Santi, que un tipo de tu nivel no va a ser parte del chusmerío especulador maquiavélico de la gente. Pero vos no dijiste eso en la No, 970. eso le dijeron a Horacio Cartes y Horacio Cartes se tragó la píldora por varios días. En la 970, charlando con Clary, no, creo que fue después de charlar contigo porque fue tan vertiginoso Fue ese en la día. misma charla en la que a mí me dijiste, Clary, al aire. Porque me estaban llamando de la 970 para hablar con Clary y yo conforme a mi ranking, a mi top, lo postergué a Clary, le pido disculpas públicamente para hablar primero con el number 2 de mi top 3. Sí. Y en un momento me dijo Clary, y vos podés verificar esto porque le pega un telefonazo a Clary, le manda un Twitter y te va a dar la grabación. Yo escuché la charla. Bueno, entonces de Yapú. La isla de manipulador te hacen donde Yapú, a ver. Porque me dijo en un momento Clary, y ayúdame a recordar con la mayor fidelidad posible, quién sería el candidato del oficialismo o de Honor Colorado. No importa. Le dije, pero eso tenés que preguntarle a la gente del oficialismo. No, pero por favor, Calé, si vos estuvieses ahí... Si vos operaras para el oficialismo. Ya. El candidato cantado, el primer candidato es Horacio Cartes, le dije. Y si Horacio Cartes no fuese habilitado, y por lo que veo hasta ahora, Enrique Riera. Jalo invitado convertido que si Horacio es candidato sea votata Horacio. Ya tu number one, Mina, hace un mes me pregunto. Horacio Cartes habilitado, tu amigo. Pues ya dicen en un tono mucho más jodido lo de tu amigo. ¿A quién le votas? Y le contesté. Y está la grabación en muchas de los grupos de WhatsApp, en las redes sociales. Yo tengo un candidato a presidente de la República, precandidato en este momento, le dije, se llama Mario Aldo Benítez. Es lo mismo que te digo ahora. Si le gana a Marito en las internas, ahí sí tu candidato es Cartes. Cartes primero tiene que estar habilitado. Y vamos a hablar sobre imposible. A Marito no le gana nada a la interna, pero si querés hablar sobre imposible, vamos a hablar sobre imposible. Querés hablar de lo posible, Marito gana la interna y gana la nacional. En lo imposible que vos decís, le gana a Marito. Queda por la chapa del Partido Colorado. Si sucediese ese imposible, yo voy a trabajar por el candidato del Partido Colorado, sea quien puta sea. Aunque eso viole la Constitución, Calé. Si se formaliza su candidatura por los métodos inclusive de la política criolla, voy a trabajar por ese candidato. Aunque eso viole la Constitución. No, yo no voy a violar la Constitución apoyando al candidato. La violación se va a producir de parte de otra Pero gente. al candidato que Pero apoyás, si se legaliza, pero al comillas, candidato que apoyás es un tipo que llega a ese lugar violando la Constitución. ¿No te parece que es lo mismo? Entonces el buen consejo de mi admirado periodista y estimado amigo Santi González, alias Santula, es que le trabaja como el mariposón en contra del candidato del partido.
En ese caso, y si lo estuviésemos en televisión, te adelantaría la respuesta. Te podés ir a la puta que te parió. Pero vas a estar violando la Constitución, Calé. Y te podés ir a la puta que te parió. Yo voy a trabajar por el candidato de mi partido. Pero esa es la parte que a mí no me cierra. Porque yo no tengo el control. Pero eso es validar, Calé. Fuera de la Constitución. O sea, ¿a vos te parece mejor? Espera. Vos estás muy acostumbrado a tosigar con preguntas. Déjame hacerme una pregunta. Pero a vos te parece ¿Y cómo mejor? yo invalidaría la candidatura? Pero a vos te parece mejor trabajar por algo que tu partido no me eludas dice la que trabajar única por lo que dice la pregunta que te Constitución. hice hasta ahora, no me eludas. ¿Cómo yo invalidaría la candidatura? Yo no te digo que invalide la candidatura. Pero te va a molestar que trabaje por el candidato de mi partido. En todo caso, ¿sabes cómo puedes hacer? Recurrir ante la Corte. Y decir, señor, este candidato no puede ir... No, pero no vayas a volver atrás. Ya imaginamos la situación. Yo te dije, no está habilitado Horacio Cartes. Y me dijiste, pero suponiendo que esté habilitado por los métodos de la política criolla. Entonces no vuelvas atrás, ya está habilitado. Sin volver atrás. Ya está habilitado. Sin volver atrás. Bueno, y yo tengo la alternativa. Ya supone hoy candidato Fernando Lugo. El que tú puedes votar nulo ahí. Y Yargelvé y Yapubé Perurimagui. Hoy de candidato Efraín Alegre y Yargelvé Remiendo Pitay. Hoy le hace candidato del Partido Colorado que según la gente, no según Santinte, o Guajé violando la Constitución. Según Calé ahí. Sean va a potape candidato, peare. Napa a como Ayla Alegre y Yargelvé Remiendo Pitay. O sea, para hoy es importante ver de partido que la Constitución. No, de ninguna manera. Un silogismo absolutamente mal construido. Pero ¿cómo va a ser mal construido? No digno de un periodista de su nivel. Pero ¿cómo va a ser mal construido, Estás corriendo el serio riesgo de descender en mi ranking. Pero y no eso hay pues puede ser muy entonces peligroso. No sabemos quién va a ser. No, Santi querido, ahí hablando con toda seriedad. Lindo el juego de apriete que intentas hacer. No, pero es que es cierto. Pero no me apretás para nada, ¿sabes por qué? Porque Pepe Senda dudamos ahí. Ni el Papa o Guapi donde quieres hace convencerse. No, Calé, vos no tenés que trabajar por el candidato de tu partido Colorado porque con eso te estarías complicando con algo que es inválido por inconstitucional. Yaguato de bola. Calé. No me está respondiendo. No sé si fui claro. Clarísimo fuiste, pero no me está respondiendo lo único que te estoy preguntando y me seguí evadiendo. Y si hay algo que no voy a hacer, si hay algo que no voy a hacer, cansarme de preguntar. ¿Qué es lo que evado? Decime qué evado. Estás evadiendo. Si Cartes es el candidato, ¿preferís violar la Constitución que no votar a un candidato de tu partido? ¿Pero por qué voy a violar la Constitución? Si el organismo encargado de interpretar la Constitución, Corte Suprema de Justicia, lo habilita, eso pone en un plano no secundario, terciario para atrás, mi opinión y mi valoración hermenéutica. Pues espera un segundito. Pero hermano, estuvimos hablando al principio y te escuché hablar con gran pompa como corresponde con los dos dirigentes liberales que estuvieron en el primer bloque, de la necesidad de respetar la institucionalidad republicana, especialmente Camilo Repica eso como matraca. Y yo estoy de acuerdo con él. Y según la Constitución, ¿cuál es el organismo encargado de interpretarla? Santiago González, pero no por Talega Laverna, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, la Unión del Fútbol del Interior, la Asociación Cristiana de Jóvenes, Teletón o la Corte Suprema de Justicia. Respuesta, la Corte. Es la Corte. A la Corte y no ya habilita Santula, a pesar de que no le coy la edad. Te da la verdad última. Pero en Dengorecoa, Calé, va a manejar la Corte Suprema de Justicia. Ahí la Paraguayara, anda y la justicia ya. Ande conciencia, pero y inde en Baebe. Sí. De conciencia que inde la Corte o violada y la Constitución. Es un juego nacional. legal y constitucional, no es un juego de conciencia. No es un juego de conciencia. Apeángola por anduande. No es un juego de conciencia. ¿Quieres que te dé satisfacción? La nulidad Mi conciencia no va a trabajar, pero mi mente y mi cuerpo. Oye, cuarto, otacutucupito, güeyuruisa. O ganas a la candidata del Partido Colorado. ¿Estás evisco, rengo o derecho? Hacemos la pausa, ya venimos. Antes de que arranque. Sí. No voy a citar los mensajes de ciudades del área central y de Asunción. Tengo de Encarnación, de ciudades de Itapúa, del Alto Paraná, Ciudad del Este y Hernandarias y Franco especialmente, de Ñembucú,
de Salto del Guairá, de Concepción, de San Pedro y Atajate Catalina, de Nueva York. Ah, en Nueva York también. Te había el sistema de internet allá. Nos ven a través de internet. Ven Sí, a sí. través de internet. Impecable. Cuando llamó la number one, che, Ah, no me diga. te mandó saludos y Ayer le vi en Teletón, estuvimos vos no juntos. querés que me maten, ¿verdad? Todavía, por ahora. Por ahora, Diría Edo Blas. Don Blas. Entonces aclaro que no te dije nada de la reunión con Horacio Cartes, le dije a ella primero. Ah, bueno. Solamente para que no ¿Está claro? clarísimo, clarísimo. El otro día me referí en radio a la publicación que hicieron en el diario digital Hoy respecto a una postura diferente que vos tuviste con relación a la enmienda constitucional en otra ocasión, a favor de la enmienda. Santiago. Antes. Ahora, plantean andese. ahora, Digital de diario hoy no ya cuama va maneja. Hamba ere pa oñe manejarla o maneja haisa. Hace onda se argel 6 ya. Hoy estoy, no sé, contento, me gusta más el 4x2 que el 4x4. Me refiero a vehículos, no me mira así, por favor, caballero. Entonces, plantean andese, o de cualquier otro medio donde hay problema, pero justo Biodiario. Diario hoy mismo está funcional, instrumentado, y no quiero que descienda al nivel de nuestra conversación. pero dijiste antes que estabas a favor de la enmienda. Firmaste. Yo estar a favor de soy la enmienda. partidario férreo de que tanto la enmienda como la reforma son vías válidas constitucionalmente para introducir la figura de la reelección en la Constitución. Y lo sigo sosteniendo, ¿Y ahora por qué? a pesar de la opinión de mucha gente que dice solo la vía de la reforma es la válida constitucionalmente, que vos conocés que destacados constitucionalistas, comilla, 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 dicen que no se puede hacer porque está en el artículo titulado duración de mandato. ¿Y qué carajo tiene que ver la duración del mandato con que uno pueda o no ser reelecto por 1 o 2 periodos más? No tiene nada que ver, es como mezclar la velocidad con el queso de chancho. Esa discusión Bueno, constitucional entonces, y ahí estamos en desacuerdo. Vos me decís, ¿por qué ahora? Porque desde hace 2 años vengo pidiendo el procedimiento para llegar a la reforma, bautizando o motejando, como prefieras, al método de la enmienda como un método Casciani. Si nuestra Constitución tiene barbaridades tales como empezar diciendo que somos una república unitaria y descentralizada, sigue en otra parte diciendo que el gobernador es electo por el pueblo y al mismo tiempo dice en nuestra Constitución que es representante del Poder Ejecutivo en el departamento y al final no es ni lo uno ni lo otro. Si termina en el ridículo de establecer como fecha de mensaje presidencial al Congreso en un artículo de nuestra Constitución el 1 de julio y en otro artículo el mismo mensaje del mismo Ejecutivo al mismo Congreso, establece el 1 de marzo. Y nosotros vamos a hacer vía enmienda una movida nacional, porque no te olvides que está una elección nacional, todo el mundo habla tantos votos en diputados, tantos votos en Senado, pero se olvidan del pequeño detalle de la votación popular, de una elección nacional por el sí o por el no. Todo ese despelote, solo por la figura de la reelección, lo consideré y lo considero y creo que por mucho tiempo seguiré considerando como Casciani, como poco serio. La Constitución tenemos que tocarla para corregir cuestiones fundamentales. Entre esas cuestiones fundamentales, la figura de la reelección. Pero toda la movida solo por la reelección conmigo no cuenta ni va a contar. En esa misma línea de coherencia o de incoherencia, ¿vos no apoyaste o no reivindicaste la figura de la certeza constitucional en el caso de González Macchi? Te cuento la historia. ¿Qué día carajo fue? Domingo creo que asumió González Macchi. Renunció Cuba a la tardecita. Sí. Recibimos la renuncia y con Lucho nos vamos al Congreso para su juramento. Sí. Recuerdo bien que le llamaba primero a su papá, me pasó con su papá, el recordado don Saúl González, una figura histórica del Partido Colorado, y después atiende otra llamada. Y contesta Lucho, presidente, no, mañana no voy a fallar, claro que voy a estar para la hora del partido. Le llamaba un socio
de un equipo de fútbol del torneo interno del Centenario y tenían semifinal al día siguiente. Y entonces cuando corta me dice Lucho, este es fulano, me dice, no recuerdo ahora el nombre, de nuestro equipo Los Lagartos. Y yo soy el fo al centro y me decía, déjate de joder con eso de la presidencia, no te olvides de tu compromiso principal de que jugamos semifinal mañana. Bueno, se va Lucho Jura, trabajamos toda la noche, la madrugada, vinimos después a una pequeña celebración en la casa de un gran combatiente contra Lino Oviedo y protagonista fundamental de los hechos de marzo, mi amigo Eduardo Vilobó. Y al día siguiente yo me quedé a dormir un poquito más que los demás, los perros siguieron laburando en el palacio, hasta que al mediodía me llama el presidente González Maqui y me pide ir a sumarme a la reunión. Me voy y encuentro a ministros ya designados algunos, otros destacados profesionales del derecho, recibiendo un informe de Walter Bauer y Juan Ernesto Villamayor. Sí. De que ya habían acordado la fórmula González Maqui y Yoyito Franco para las elecciones que iban a ser llamadas. Y le digo, ¿de qué elecciones están hablando ustedes? Y no, porque ahora pues hay que llamar porque Lucho va a interinar hasta que se llame a elecciones generales. Es la primera vez que estoy contando en televisión esto. Y entonces ya para la fórmula de pacificación y reencuentro nacional, la fórmula azulgrana, pobre los azulgranas, de González Maqui y Yoyito Franco. Le digo, ¿qué disparate lo que están diciendo? No, es lo que dice la Constitución. ¿En qué parte de la Constitución? No tenían un texto de la Constitución en Palacio. Oye, se caiga la Constitución de librería y malicia. Oye, por favor, revisa a los abogados. Pues le dije, le doy 6 años de tiempo. Manga de tilingos, le dije. Una de las pocas veces que yo digo isabruto, ¿verdad? Claro. Y resultó que claramente la cadena de sucesión decía, ausencia del presidente, vicepresidente, ausencia del vicepresidente, presidente del Congreso, ausencia del presidente del Congreso, presidente de diputados, ausencia del presidente de diputados, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así está hasta ahora en nuestra Constitución. Sí. Entonces se desarmó el llamado a elecciones. Y a alguien se le ocurrió la reconcha de la lora renga que para darle un respaldo a la presidencia, el respaldo le da la Constitución y su regla clara de sucesión. No, fueron a la Corte, inventaron para nuestro marco positivo legal, porque en otros países existe la figura, el resorte de la certeza constitucional. Y un maestro como Víctor Núñez, ahora es ministro, le dio el maquillaje, el adorno, la sustentación, ya es su vez, y sacaron esa aberración. Firmaron 9 ministros. Los 9 ministros. Vea la historia. Se UPEI a repudiar por improcedente e innecesaria la historia de la certeza constitucional. Calé, vos decís que Mario Abdo Benítez es tu candidato, que lo vas a apoyar a Mario Abdo Benítez. Va a terminar siendo el tuyo también. Yo no voto. ¿Te va a convencer? Yo no voto al Partido Colorado. No voto en el Partido Colorado. No estoy afiliado. Luego. Y si tu conciencia te dice, Añemo Santiago, ¿vas a preferir votarle a cualquiera traicionando lo que tu conciencia te dice? En la última elección voté nulo. Jaumiala y Juan Bajera Upea. Como estamos en televisión, te voy a decir onanismo. Si era en una ronda tereré, te hubiera dicho puñeta política, pero no puedo en televisión, es onanismo. Pero es una opción que te da... Una opción de pajero. ¿Pero por qué va a ser? Jamás me digo, mopico un guajelán de mensaje la voto. Pero es una votación de conciencia. Ah, sí. Y eso es lo que yo te reclamo, Bócale. Tu conciencia pico no te dice una cosa y vos haces otra cosa. Es superior a tu conciencia que te indica la obligación de optar. ¿De dónde viene la palabra estúpido, Santiago González? ¿De dónde viene? Perdón, la palabra idiota. ¿De dónde viene? De lo que no se metían en política en la Grecia antigua. Peyo la palabra, hermano. Ah, operar es ese idiota, pero. Anda, dejó de votar nulo. Dejó de votar en blanco por idiota. Espitán de droga, te rascar las pelotas, mirar televisión, tomar tereré, tomar un whisky. Pero sabe, no. ¿sabe qué, Calé? La gran gesta ciudadana. Se fue Santiago González. O sea, Juan Pérez o Calega Laverna. Y votó nulo. Conmovió el sistema. No conmovió el sistema.
No conmovió el sistema. No conmoviste ni tu jopo. No convivió el sistema. Pero cumplió Pero con su finalmente conciencia. cumpliste con tu conciencia. Y eso es lo que yo te reclamo, Calé. Eso es lo que yo te reclamo. Mi Porque si no, conciencia responde ante Dios, no si ante vos, ni nadie parecido a un ser humano. Si no, uno, Calé, termina siendo un panqueque en esta historia. Un día vota una cosa, otro día vota otra cosa. No, señor. Un día piensa esto, que No, este es señor, constitucional. sé colorado, la puja por el poder entre colorados y gente. Tengo grandes amigos de otro partido. Y tengo también amigos sin partido, como tu caso. Pero sé colorado. O violar a Moyepé la Constitución. Nada que ver, pegando ya pues siendo ya pues ese partido. Y me pego ya por la corte en todo caso. El reclamar corte. Hande validatan de voto. Peta y poijabe. Hande validatan de voto, reje. Da ese voto. Jamás voto pio peso. Da ese voto peño. Ajá, Ayer cuarto otra es donde pero qué fácil, pero qué fácil. Pero donde voto cayó validad, vea. Tu cúpito, güey, yurube, y mola, ye cuarto, oveta, la avenda, ye cuarto, hoy no sé. Va, eres pico de votar y nulo. Ah, qué buena. Te hubiera dicho la himno, qué excelente idea, che. Voy a considerarlo con mi almohada esta noche y te contesto mañana en radio. Y la respuesta va a ser similar. Te podés ir. Yo definitivamente. Punto. Lo que creo nomás es que uno debería ser coherente en determinadas cosas. Es fácil ser coherente con uno mismo. Y no ser útil a tu organización política y no ser útil a tu país. Yo te aseguro. Con la conciencia de uno mismo, Calé. Sí, eso es egoísmo puro. Pero, claro. Egoísmo puro. Pero es lo que uno cree, son sus convicciones. El político no puede ser es su egoísta. Formación. Correcto, desde tu posición. Hasta soy capaz de aceptar. Me sigue pareciendo paja, pero hasta soy capaz de cambiar de concepto. Pero desde mi posición de dirigente representante del partido más lindo y más grande del mundo para más. Aunque sea el Pato Donald. Aunque sea... ¿Sacarías Irún? Aunque sea el mariposo. Aunque fuese el mariposón. Con lo ladrón, sinvergüenza y chantajita que es. Así que acusamente malo hacer conciencia. Bailate un malambo sobre mi conciencia. Si termina siendo candidato del Partido Colorado, ambas apoto ganas. Qué increíbles son los colorados. Y discúlpame la mucha duda que tengo para contestarte este tipo de preguntas. Tampoco tuviste mucho tiempo, convengamos. No, a veces es claro, Santiago. Apea defecto, viva el defecto de ser colorado. ¿Cómo crees va a terminar? Felipe Pacaraí te hubiera dicho, así nomás. ¿Cómo crees que va a terminar esta situación con el presidente Cartes? ¿Vos crees que él va a terminar siendo jefe de campaña del Partido Colorado? ¿Le va a permitir su conciencia? ¿Le va a permitir ser jefe de campaña del Partido Colorado? Digo, para ella viejo Santiago. Jaro Genduta y en estos días mi radio cristiana nunca oye. Ella vota programas religiosos. En Mungué la conciencia, apes a Pepe por la señal. Horacio Cartes, quiera o no quiera, va a seguir siendo un actor político importante. Cuando te entró el virus de la política, oigo ti vieja frase paraguaya, políticos era cuenda y pori. Político, voy a ser fino. Políticos a mariposo, cuenda y pori. O si no, presentarse de BTI. Más todavía, yo no sé si Horacio Cartes tendrá plata y qué cantidad de plata si la tiene fuera del país. Pero que es una persona que planta inversiones en el país a patadas. Y más todavía en los últimos tiempos. Creo que nadie tiene dudas. Ergo, tiene que defender sus intereses. ¿Verdad? Y para eso la política es una herramienta casi imprescindible. Si vos ya te metiste en la política. Claro. Y él te imagina hasta qué grado se metió presidente de la República del Paraguay. O sea que más allá de su gusto, él va a seguir involucrado en la política. El otro día me dijo Mario Abdo Benítez que él juraba que no va a ser el candidato de Horacio Cartes si Horacio Cartes le dijera, vení y vas a ser mi candidato. En todo caso, que venga él a apoyar al candidato de Colorado Añetete. ¿Vos le crees a Mario Abdo eso?
Yo hasta ahora no tengo ningún testimonio, ninguna señal, ninguna prueba de que Marito sea un chico mentiroso. No digo que es la suma de la perfección de ninguna manera, pero no lo conozco como mentiroso. Yo creo que sus opiniones son francas, sinceras, y te repito, creo en su palabra. En alguna ocasión te pregunté esto en radio, todavía en Cardinal, si es que vos lo veías realmente como candidato a Cartes. Y te pregunté cuáles eran los atributos que tenía Cartes. Y me dijiste que él se desenvolvía muy bien conversando con los colorados, tenía un lenguaje muy diferente. Encantador de serpiente. Encantador de serpiente. Con último tiempo ya resuelve ligeramente nicanoritis. Y en un baretela y discurso. Por cierto, como orador mejoró enormemente, lo habrás notado, ¿verdad? Yo lo que creo es que... Yo recordaba con él el otro día su primer discurso político en Santaní. Voy a ver si encuentro esa grabación, porque sé que la tengo. Y comparar con su discurso de ahora. Como orador mejoró notoriamente. A mí me da la sensación Pero que volviendo a lo que me dijiste, la conversación mano a mano en grupos reducidos, o BBT. Y Mario Abdo en ese sentido, ¿cómo lo ves? Porque a mí mucha gente me dice, Mario Abdo es un candidato espectacular, sensacional, lo escuchás y te convence, pero pasa lo mismo que con Fadul, me decía el otro día. No lo votaría. A un lado se te haga la boca en la comparación con Fadul. No, yo te estoy contando lo que me dijeron el otro día cuando lo Que escucharon se le acá. haga a un lado la boca también al que te dijo. No sé, yo no lo conozco a Fadul. Llega la gente, Mario Abdo, le convence al Colorado añetete. Es un muchacho, Santi, que le cae bien a la gente. Yo compartí con él reuniones en la capital, en zonas urbanas del área central y en el interior de la República. Orecola Angelo. Oigo, la gente es aporada a la Happy Sabe. Y Marito le cae bien a la gente. Viste que tiene Orecoingo, tiene la pinta de pendejo bueno, de un buenazo. Es un tipo sencillo, de un lenguaje no rebuscado. Peor es tiene elemento fundamental, se dice ahí este churro. No tanto como el que nos habla, ¿verdad? Está considerado un pendejo churro, pintón. Santiago Peña y ya. Y por ande comparación, la puta que grandes favores le están haciendo a Marito. Le comparar a Fadul y con a Santiago Peña. Mañana es ese, mañana. Faltante más de comparar. Es comparar Efraín Alegre dentro de un rato. Taña adelantamos y me voy a ver con el repertorio. Antes que ya asa, o puta ponabes es la pañoleta colorada. Santiago Peña. Santiago Peña. ¿En Miami? Esa cana sí. En la Jova, ay bebé. Jova Yeyopi bebé. Tengo una partida arrasado como bebé. Y que tu otra foto ve y su comida. Pero PAP foto ve. Le dando a chupete en. El pañuelo es chupete en. ¿Vas a volver a ser candidato a senador? Hace mí vamos por antes de Santi. Sigo cada vez que haya por la agricultura Senado, es bueno, o alema, con último periodo. Upeipe periodo pero vieja, pero cuaico bastante allí, te ambae. Upeipe un guajeo ve fecha de vencimiento y na, yo callita es bastante allí de último periodo ahora. Si yo tuviese que resolver en este momento, mi respuesta sería no. Pero me conozco. A pesar de que vos me acusás de destrozar mi conciencia, me queda algún restito de conciencia, ¿verdad? Y soy consciente de que puedo entusiasmarme de vuelta. Y... hagan sus cobeos en Baracaya, pues, porque Caleb era el símbolo de la lista Sábana. Se movían para eliminar la lista Sábana para que Caleb nunca más sea senador. Y las circunstancias hicieron que me tocase probar un poco mi suerte fuera de la lista Sábana. Acepté y juicio, pues no llevarle extraño, ya por la lista, y di compañero Colorado, lista número 5.
Y entré sobrándome votos. Estuve a un tris de meter al candidato 2 de mi lista. Jaumía va a poner el momento de decisión. Ya ayer había de morir de Yejen de Susco y Maui. Así que no puedo contestarte de manera definitiva la pregunta. Discúlpame, Santiago. Pero si vos me pusiese una pistola por la frente, ¿verdad? Me dijese, ahora, te digo no. Pero probablemente dentro de 6 meses por andar sea donde decir. Si tenés que armar la lista, ¿en qué orden vos te pondrías en esa lista? La lista de senadores. De Mario Abdo Benítez. Colorado Añetete de Marito. Sí. Hoy me estuve tomando una fotografía con mis nietos. Tengo 9 nietos, gracias a Dios. Son lo que más quiero en el mundo. Porque es mentira que los hijos son aquellos a que uno más quiere en la vida. Cuando aparecen los nietos, los hijos pasan al segundo plano. No deja de quererlos, pero ya no son los niños de tus ojos. Pasan a ser los nietos. Por ello te cuento, Santiago, yo jamás pedí un lugar en una lista. Y ya estoy viejo para pedir. No, por eso te digo, ¿vos cómo te pero visualizás? Si me ofrecen integrar la lista de Mario, aceptaría. Aceptaría porque yo estoy en el génesis de este proyecto electoral encabezado por Marito. Estoy entre los fundadores ya eso. Yo por eso te pregunto el lugar, porque ya doy por un hecho que integrarías esa lista. Y mira, eso queda a cargo de los compañeros. Yo tengo mi valoración, pero si yo dijese, se podría tomar hasta como un elemento de presión. Te voy a contestar con algo que va a sonar soberbio, pero yo prefiero hasta arriesgar ser soberbio que ser hipócritamente modesto, con la falsa modestia. Yo no soy el mejor parlamentario del Paraguay, pero nadie es mejor que Calé como parlamentario en el Paraguay. Te quería poner uno. Yo prefiero 4. Gracias, senador, por la visita. No, Santi, un gusto realmente. Te dije en privado, creo que te dije luego por radio, ayer pisama hoy en la Guilana se invita ya, güey. Y en Guantero, en a ver, moñe. Bueno, de moñe es una manera de decir, porque y lenton de tipo mina y es ya oñe él han de entrevistado. Jaco, han hecho de refuerzo Camilo. Menos mal se toca porque la pedimos coi venido sea ahí de florero donde más. No, Camilo no, ay, a ver, no, najani. Pero bastante a la hijo dios, a ver, mitad. Pero Paco, ve primero lo que pide pilla. Bajé. Y cuando vos le dijiste, o sea que diputado Ríos le dijiste, los liberales son los culpables de haber perdido, como si hubieran sido libretado con Camilo, que tampoco descarto que hayan libretado. ¿Cómo? ¿Los liberales son culpables? Sí, le dice el otro bobo también. Dice, o sea que con esto se rompe de eso que Avanza País es culpable que coaqueamos. O sea, oye, como dirigente de Avanza País. Lo denuncio públicamente a Camilo Suárez ante la patronal de la red privada de comunicación. Gracias, senador. Muchas gracias. Mi respeto a la audiencia y un abrazo colorado y por hoy le agrego franjeado a todos mis correligionarios de la República. Salud, compañeros cerristas. Hacemos la pausa, 23 con 1 minuto. ¿Nos vamos ya? Pues porque rápido pasó el programa de hoy, caramba. Nos vamos hasta el próximo domingo, 9 de la noche, a través de la RPC. Chau.